un poco voy a trabajar en el sentido de lo que ayer planteaba Claudio, que fue un poco lo que habíamos formulado al principio, de generar más un diálogo con un punteo de los temas que estamos trabajando que una temática acabada. No puedo decirle que esté bien una cosa ni mal la otra, simplemente que eso es lo que habíamos pensado al principio y después salió de otra manera, y está genial también que salga de otra manera, ¿no? Que nadie se sienta y de esta manera, uy, no hice los deberes, bajo ningún aspecto. Además, después realmente la excelente exposición de Ángela, bien valió la pena también trabajarlo de ese modo. Básicamente, el tema epistemológico a mí no me preocupa por sí mismo, sino que para mí fue una necesidad a partir de mi paso desde la política hacia primero las ciencias sociales y después la filosofía, para tratar de encontrar herramientas, para tratar de encontrar elementos que me permitan más o menos saber cómo abordar las cuestiones que a mí me interesaban, que básicamente son el cruce entre la educación, la seguridad, las finanzas públicas, el empleo, la ecología, atravesado por el problema de la corrupción en el sector público. Ese es el tema mío de esto. Que en realidad es el tema de la política, pero eran los temas que a mí me venían preocupando. Ahora, esto me lleva en un primer momento a advertir un problema serio, que es que cuando uno quiere investigar todos estos temas en un vínculo muy estrecho, en líneas generales no parece teoría para trabajar esto. Casi toda la teoría está más pensada para expertos en alguna de estas áreas. Perdonen Ángela y Yamandú, pero voy a repetir una anécdota que conté el año pasado de Uruguay, pero que a mí me hizo mucho ruido, ¿no? Cuando yo trabajaba en Naciones Unidas, después de educación no había ido, pero me invitan igual del PNUD para una de esas típicas mesas que se arman donde se discuten los distintos temas que hacen al desarrollo humano. Y en ese caso me habían invitado como experto en seguridad, porque justo había sacado unos artículos sobre seguridad sustentable en algunos medios, donde yo decía que el problema de la seguridad no pasa ni por el derecho penal, ni por las cárceles, ni la policía, sino que tiene que ver con las condiciones sociales, la etiología del delito, etcétera, etcétera. Yo lo cuatro. El primero que habla un experto en educación, por lo que voy a decir ahora, los que están en tema se darán cuenta de quién estoy hablando. Dice, el problema de la educación no pasa por la escuela ni por la maestra, sino que pasa por las condiciones de educabilidad, es decir, el empleo, las cosas. Bueno, el que habla segundo, experto en empleo, dice, bueno, pero el problema es que el problema del empleo pasa por la empleabilidad, para lo cual hace falta un cierto nivel de educación, de salud, de vivienda. El que habla justo antes que yo, que era el que iba por el lado de salud, dice, claro, pero lo que pasa es que a mayor nivel educativo, mayor prevención, entonces la salud tiene que ver con la educación, y el sistema de salud de la Argentina, tan asociado a las obras sociales y demás, tiene que ver con el tema del trabajo. Cuando me toca a mí, yo dije, bueno, todos estamos diciendo que el problema de uno no tiene que ver con uno, planteo, bien, nos reímos un poco y listo. Pero, claro, cuando después me tomo el colectivo, y me pongo a pensar, digo, en realidad es jorobado lo que nos está pasando. Y creo que esto tiene que ver con que la mayoría hemos abordado el estudio de estos temas desde la matriz de las políticas públicas entendidas como ideología. No tengo nada contra las políticas públicas en el sentido de que lo trabaja yo, mi amigo Joan, o Alejandro Rodríguez, no. Estoy pensando en cómo lo trabajan otros que importan directamente el modelo de las public policy y tratan de aplicarlo acá. Las public policy, las políticas, no me gusta incluso ese ruido de políticas públicas en castellano, en inglés hace sentido, en castellano, pero bueno, llamémoslas así. Aportan algo cuando el sistema más o menos funciona. Que me guste o no cómo funciona el sistema es otra cosa, pero más o menos funciona. Cuando lo que tenemos es que pensar en el sistema, ahí ya la cosa se pone complicada. Entonces acá aparece el problema de cómo pensar esto. Al sistema sabemos que le gusta observar, pero no ser observado. Por lo tanto, difícilmente el sistema, no voy a poner ahora a definir qué entiendo por sistema, estructura y demás, digamos, los que mandan, para decirlo de forma simple, van a procurar, obviamente, que no se aborde la problemática en toda su complejidad, sino que hace sentido que estos lo vayan buscando la parcelación cuanto más absoluta mejor. Si usted quiere
hacer un trabajo sobre el problema del desempleo en Berazategui, es muy posible que consiga financiación de cualquier universidad de por ahí para que te paguen esto. Ahora, si lo que querés es plantear el problema de la estructura capitalista global y cómo esto genera desperdicios de toda índole, no solo desechos industriales, sino también humanos, nadie te va a pagar para investigar esto. Es decir, la cosa bien parcializada, bien segmentada. En este sentido, creo originariamente que hay que trabajar interdisciplinariamente. Al poco tiempo me doy cuenta que la interdisciplina, así como está entendida, no sirve. Si usted junta a un abogado y un sociólogo, hace cualquier cosa menos sociología jurídica. Todos tenemos muchas experiencias en esto. Hacer turismo cultural, uno por un lado, otro por otro. Yo laburaba en Naciones Unidas, vivía el tema de desarrollo humano, tratando de juntar gente de disciplinas distintas para que aborden esto. No sirve. Por más dinámicas de grupo que armemos, no sirve. La multidisciplina, menos todavía, es el gran verso de los organismos internacionales para convocar un montón de profesionales amigos, les contratan como consultores. Todos sabemos que los organismos internacionales son el opio de los pueblos, porque al contratar consultores hacen que gente que podría pensar alternativas interesantes busca el consenso, y cuando buscas el consenso no plantea ninguna alternativa. Entonces lo que se hace es una investigación multidisciplinaria para ver cómo hacemos para hacer tal empresa. Entonces está el ingeniero, el ecologista, el sociólogo, hasta el filósofo. Pueden poner a todos estos, miren qué buen informe que han hecho. Como nadie puede leer ese informe, y entonces cuando vos no leíste, no criticás, que decís, qué bueno que está esto, encima sos uno de los que firmó que se ponga plata en eso. Con lo cual, la multi tampoco. Más interesante, acá me voy a detener 2 minutos, es el tema de la transdisciplina. Estoy orizando la complejidad del Morin, pero particularmente estoy usando acá el término transdisciplina en el sentido en que lo usa Popescu, que es el que, Nicolescu, perdón, que es el que acuña el término transdisciplina. ¿Cuál es el problema con la transdisciplina? Es un término que viene desde, particularmente de la física cuántica. El problema de cómo abordar estas cuestiones solamente es de la física. Y sobre todo, tiene que ver también cuando los procesos físicos se aplican a la vida. Tema fascinante, bueno, ahora no voy a entrar, pero que todavía no sabemos muy bien por qué pasan un montón de procesos que tienen que ver con la vida, que si bien son procesos físicos, no se dan solamente como procesos físicos. Todo esto, temas de nanotecnología, física cuántica y demás, fue llevando a que se diera una convergencia espontánea, primero entre zoología y botánica a tiempo A, después apareciendo la biología, después entre la biología y la química, al poco tiempo entre la biología, la química y la física, de tal modo que hoy trabajar transdisciplinariamente entre biología, química y física es lo que surge espontáneamente, pero porque no estamos discutiendo poder. Entonces, en ese caso, justamente lo que se quiere es tener el poder de controlar esa materia, no libre, por decirlo de alguna manera, perdón, delante de los escépticos que use la palabra libertad tan medianamente, pero para decirlo de alguna forma. El problema es que cuando hablamos de seres humanos, la cosa es distinta. Entonces acá sí va a convenir seguir teniendo compartimentada la sociología, la psicología, la filosofía, dentro de la filosofía cada uno de los barrios, la historia, el psicoanálisis, etc. Bien, todos los grandes teóricos han advertido esto. Lo que voy a decir ahora no vengo a descubrir el agua tibia, ni muchísimo menos. Simplemente me parece que hace falta reflexionar en torno a estas cuestiones, porque a veces lo olvidamos, no porque descubra nada, repito, sino que a veces lo olvidamos. Entonces, por eso me interesa volver a plantear la cuestión. La transdisciplina, entonces, así dicho, hace alusión a algo que se da espontáneamente. No podemos usar la misma palabra para proponer algo así en ciencias sociales, porque podríamos pecar de ingenuos. Pero además hay otra cuestión, que tiene que ver específicamente con un tema de física cuántica y en general, a partir de Nicolescu, esto también lo compra Morin, es la negación del principio del tercer excluido. Yo creo que si en ciencias sociales negamos al tercer excluido, nos vamos al carajo. Yo viví desde adentro, yo soy uno de aquellos que nos llamaban los jóvenes turcos, que en septiembre del 93, en pleno auge del menemismo, le renunciamos a Menem. Y cuando yo me fui, varios de mis amigos con buena intención me decían, pero vos estás loco, si ahora Menem tiene todo el poder,
gana las próximas elecciones. Y bueno, pues uno no me siento cómodo en esto. Pero miren el peronismo. Yo decía, no, pero esto estamos traicionando lo que siempre planteó el peronismo. No, sí, es peronismo. Y te daba las explicaciones, un poco de Fukuyama, un poco de no sé qué. Es decir, si el ser es y el no ser no es, a un mismo tiempo y bajo un mismo aspecto en política, Hitler puede ser un joven socialdemócrata, Menem puede ser peronista, todo da lo mismo. Y en este sentido me parece que es muy peligroso